Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 22 de Mateo, y así como el otro día teníamos mucho texto que cubrir, hoy tenemos poquito, 7 versículos. Vamos a ver Mateo 22 desde el versículo 15 hasta el versículo 22. Vamos a estar leyendo juntos. Y hoy sabéis qué día es hoy, ¿verdad? ¿Habéis visto a gente con palmas? Domingo de Ramos. Es Domingo de Ramos. Hace 4 domingos estuvimos viendo precisamente la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, que es lo que celebramos en este Domingo de Ramos. Y recordáis que una de las cosas que decíamos que estaban celebrando todas estas personas que estaban aclamando a Jesús diciéndole: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, era precisamente que este que estaba entrando en un burro por las puertas de Jerusalén y estaba siendo aclamado por la gente, recibido con las palmas tiradas al suelo y adorándole, es que este mismo es el Rey del mundo. Él era el Rey, el Hijo de David, el que cumplía las promesas, el que gobernaría desde Jerusalén sobre Israel y las naciones. Y eso nos incluye a nosotros, ¿eh? Él es el Rey del mundo. Él es nuestro Rey. Amén. Sí, no sé si os parece que esto es un poco difícil de encajar con la fecha del próximo 7 de abril. ¿Sabes qué pasa el 7 de abril? Deberías saberlo. Una carrera de ciclismo. No lo sé, puede ser que haya una carrera de ciclismo. Pero sí que hay... Empieza la campaña de la renta. Oh, Sí. uy, uy. En 10 días. Se acaba el tiempo. Quizá está bien para ti la campaña de la renta. Quizá te sale a devolver y te va bien la cosa. A mí no. A mí cada año la campaña de la renta significa un sablazo a 2 manos, ¿sabes? ¿Sabéis quién es esta tal María Jesús Montero? Suena, ¿no? Sí. La ministra de Hacienda. Pues mete la mano en mi bolsillo y saca todo lo que he podido ahorrar durante todo el año, así poquito a poquito, mi familia, ahí vamos, ¡pum! Todo, se ha acabado. Y no sé si os preguntáis ¿de qué manera podemos hacer casar? Nosotros estamos bajo la autoridad de Cristo, Él es el Rey del mundo. Pero resulta que una vez al año, en este evento en concreto, viene el Ministerio de Hacienda y te sabla todo lo que puede, y si puede un poquito más. Pero ¿no es el Rey del mundo Jesús? Y si Jesús es el Rey del mundo, ¿por qué tenemos que estar pagando a esta señora? Vamos a leer capítulo 22, versículo 15 hasta el 22. Dice: Entonces se fueron los fariseos y deliberaron entre sí cómo atraparle, sorprendiéndole en alguna palabra. Y le enviaron sus discípulos junto con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad, y no buscas el favor de nadie, porque eres imparcial. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar el impuesto al César o no? Pero Jesús, conociendo su malicia, dijo: ¿Por qué me ponéis a prueba? ¡Hipócritas! Mostradme la moneda que se usa para pagar ese impuesto. Y le trajeron un denario. Y él les dijo: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Ellos le dijeron: del César. Entonces él les dijo: Pues dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto se maravillaron y dejándole, se fueron. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por la sabiduría de tu Hijo Jesucristo. Aparte de ser nuestro Salvador, aparte de ser el Señor, el Rey legítimo, el Hijo de David, el cumplidor de las promesas, nuestro hermano mayor, nuestro Redentor. Aparte de todo eso, es una persona tan sabia, es una persona tan inteligente y ayúdanos a aprender de su sabiduría, pero sobre todo ayúdanos a ser más como Él, Señor. Ayúdanos en esta mañana a confiar en ti, a ponernos bajo tu autoridad y a entender un poco más de qué es lo que esto significa. En el nombre de Cristo. Amén. Pues recordáis que el domingo pasado estábamos viendo cómo los líderes religiosos del pueblo fueron a por lana y salieron esquilados, ¿verdad? Es en la primera trampa que le tendieron a Jesús. Bueno, pues aquí va el segundo round. Ahora se juntan unos extraños compañeros de cama para intentar tenderle
una trampa a Jesús. ¿Quiénes son estos compañeros de cama? Por una parte tenemos a los fariseos, versículo 15. ¿Quiénes eran los fariseos? Bueno, pues los fariseos eran, por decirlo de alguna manera, los puritanos de la nación, los que tenían una consideración de las leyes más literal, los que, recordáis que decíamos que incluso tenían más leyes de las 613 que hay en el Antiguo Testamento. Ellos habían hecho más leyes como una valla para asegurarse de que cumpliendo todas esas leyes acerca del día de reposo, acerca de las maneras que se tienen que lavar y de todas estas cosas, si ellos cumplían todas esas leyes, no iban a incumplir la ley de Dios que manda en el Antiguo Testamento. Así que ellos eran muy escrupulosos con el cumplimiento de las leyes. Ellos eran nacionalistas, profundamente nacionalistas. ¿Por qué eran nacionalistas? Pues es lógico, porque si ellos se toman muy en serio el Antiguo Testamento, y en el Antiguo Testamento habla de un Mesías que vendría y liberaría a Israel y me quitaría el yugo de las naciones que los están oprimiendo y que haría Israel la cabeza de las naciones, pues es normal que ellos estuvieran en contra de cualquier imperio o nación que estuviera intentando subyugar y esclavizar a los judíos. Así que eran antirromanos. Ellos estaban completamente en contra de la ocupación de los romanos. Ellos estaban en contra de pagar impuestos a los romanos. ¿Por qué estaban en contra de pagar impuestos a los romanos? ¿Qué es lo que hacían los romanos con los impuestos? Entre otras cosas. Ellos edificaban altares y templos a dioses paganos, a abominaciones. Templos como por ejemplo el templo de Corinto, donde había 1000 prostitutas sacerdotisas que se prostituían como parte de su servicio, y eso lo pagaba el erario público, eso lo pagaban los judíos con sus impuestos. Por lo tanto, ellos no querían participar de eso. Ellos estaban en contra de pagar impuestos para que fueran, en última instancia, al César, al que se le tenía por un dios. Y ellos no querían estar contribuyendo a financiar el ego de alguien que se tenía por un dios. Así que tenemos a estos fariseos que eran religiosos, eran nacionalistas, eran, por decirlo de alguna manera, el partido del pueblo. La mayoría del pueblo estaba con los fariseos, eran los rabinos de los pueblos, los que tenían en su mano el corazón del pueblo, por decirlo de alguna manera. Estos eran unos. Y los otros, en el versículo 16, nos habla de los herodianos. ¿Quiénes eran estos herodianos con quienes fueron de la manita los fariseos a hacerle esta pregunta, a tenderle esta trampa a Jesús? Pues los herodianos, como su propio nombre indica, apoyaban a la dinastía de Herodes, Herodes el Grande, ¿recordáis? El que mató a los inocentes, lo que celebramos cada 28 de diciembre. El que quiso matar a Jesús. Este era Herodes, Herodes el Grande. Y ellos apoyaban a los descendientes de este rey. ¿Por qué? Porque ellos estaban a favor de la ocupación romana. Ellos decían, los romanos nos han traído cultura, los romanos nos han traído civilización. Entonces nosotros debemos estar contentos porque es una muestra de la misericordia y de la gracia de Dios hacia nosotros que tengamos aquí a los romanos que nos cuiden. Tenemos paz, no tenemos guerras, podemos estar tranquilos bajo la Pax Romana, bajo la paz que han impuesto los romanos. No hay nada de qué preocuparse, podemos viajar. Fíjate, en este momento hay miles de personas de todas partes del imperio aquí en Jerusalén han podido viajar con paz gracias a que el imperio romano está en paz. Así que no hay ningún problema. Está bien que paguemos impuestos. ¿Qué se paga con estos impuestos? Se pagan, por ejemplo, las calzadas por las que podemos viajar tranquilamente. Se pagan los soldados que custodian nuestros viajes y nuestra entrada y nuestro salir. Podemos estar tranquilos. Con nuestro dinero se pagan los puertos tan majestuosos. Sobre todo Herodes el Grande construyó una gran cantidad de edificios y monumentos y el templo de Herodes, por ejemplo, lo habían construido pagando con los impuestos, lo había hecho Herodes. Estaban a favor de Herodes y de los suyos, estaban a favor de los romanos. ¿Os podéis imaginar unos compañeros de cama más extraños que estos? Uno absolutamente a favor de los romanos, otro absolutamente en contra de los romanos. Uno a favor de pagar impuestos a los romanos, otro en contra de pagar impuestos a los romanos. Pues allá fueron los dos de la mano a ir a por Jesús. ¿Por qué? Porque los dos tenían un objetivo común. Y este objetivo común es hacer caer a este Jesús. Ya fuera para los herodianos como para los fariseos, Jesús constituía un enemigo. Jesús era un impedimento, era un obstáculo para conseguir
sus propios fines. Así que vieron a Jesús como alguien a quien debían derribar. Luego ya una vez que no esté Jesús ya nos pegamos nosotros o lo que sea. Pero por ahora, este Jesús, entre los dos, vamos a eliminarle. Así que fueron los dos. Y fueron donde él y le hablaron con todas estas palabras tan bonitas. ¡Ay, Jesús, maestro! Sabemos que eres veraz, que enseñas el camino de Dios con verdad. Ni sus discípulos hablaban tan bonito de él, ¿verdad? No buscas el favor de nadie porque eres imparcial. Ellos estaban diciendo toda la verdad con esto, ¿eh? Pero lo estaban diciendo de una manera tan torcida. ¿Sabéis? Los judíos, para cazar, no eran como el resto de los pueblos para cazar. Normalmente, si tú vas a cazar, estás en la edad antigua, pues vas con un arco y unas flechas, ¿verdad? Para cazar. Los judíos no solían hacer esto. Sí que tenían arco y flecha, lo sabían usar muy bien, pero no lo usaban de la manera que lo usan el resto de los pueblos para cazar. ¿Por qué? Porque para los judíos, para que ellos pudieran comer un animal, tenía que ser sacrificado de una determinada manera. Tenía que ser kosher, tenían que desangrarlo. Su sangre se tenía que derramar. No podían matarle de una pedrada, no podían matarle de un flechazo, tenían que matarle de una manera que se desangrara. Así que lo que ellos hacían era o bien poner una trampa, un lazo para atrapar el animal, luego ya ellos le mataban, o hacían un agujero y lo tapaban, ¿vale? Como vemos de los dibujos animados, ¿no? Que hacen un agujero y lo trampan con unas ramas. Pues algo así hacían para tender una trampa a los animales, entonces luego ya los cogían y los mataban de acuerdo a la ley de Moisés para que ellos pudieran comerlo. Esto es precisamente lo que le estaban haciendo a Jesús en este momento. Ellos estaban, como decimos normalmente, haciéndole la cama a Jesús, ¿no? Le estaban poniendo todo bonito, le estaban preparando la trampa para que en el momento en el que Jesús entrara por el aro, ¡pum!, y hallaba la trampa. Después de que Jesús le han dicho todas estas cosas bonitas a Jesús, la gente que estaba alrededor pues parecía que podían entender que ellos estaban a favor de Jesús. Ellos no eran como los otros que están intentando hacer caer a Jesús, como los que recordáis el otro día que le dijeron, ¿con qué autoridad lo estás diciendo? No. Es muy diferente ahora. Jesús, tú que eres tan bueno y tal, dinos, ¿es lícito pagar el impuesto del César o no? Ahí está la trampa. Ahí está una trampa muy bien planteada. ¿Por qué? Esta pregunta, si os fijáis, está diseñada para que se pueda responder con un sí o con un no. ¿Es lícito? Sí. ¿Es lícito? No, no es lícito. Ellos le estaban preguntando, ¿se puede pagar el impuesto al César? ¿La ley de Dios permite que paguemos el impuesto al César? Y recordáis que son dos bandos los que le están preguntando. ¿Cómo podría responder Jesús? Jesús podría responder sí. ¿Qué pasaría si Jesús respondiera que sí? Sí, es lícito pagar el impuesto al César. Entonces, los herodianos estarían muy contentos. Estaría dando la razón a los herodianos, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría con el pueblo? ¿Recordáis que una y otra vez estábamos diciendo que el pueblo estaba engañado, así como sus discípulos también, pensando que Jesús, como era el Mesías, su principal motivo para existir, para estar ahí, era liberarles de los romanos? Querían un libertador en plan Moisés que les sacó de Egipto y hizo el pueblo libre. Eran esclavos y ahora son libres. ¿Y qué pasa si Jesús dice que sí que está bien pagar los impuestos al César? ¿Recordáis quiénes eran lo más bajo de la sociedad de los judíos? ¿Quiénes eran los despreciados por todos? Los recaudadores de impuestos, los publicanos, los colaboracionistas con los romanos, las ratas, perros traidores. Así que aquí tenemos a un Mesías que está diciendo que debemos traicionar a nuestra nación, que debemos traicionar al pueblo escogido de Dios, a los hijos de Abraham, para seguir apoyando al yugo opresor, a los imperialistas romanos. ¿Qué clase de Mesías es este? Venía a liberarnos y ahora nos dice que les paguemos. ¡Abajo con el Mesías! Si Jesús respondía que sí, la cosa se ponía fea. Nadie querría seguir a un Mesías pensando que les iba a liberar de los romanos y diciendo que les estuviera diciendo no voy a liberaros de los romanos. Es más, colaborad con los romanos. Dadle todo vuestro dinero a los romanos. ¿Qué pasaría si Jesús decía que no? No es lícito dar dinero, dar el impuesto al César. Entonces quizá el pueblo estaría muy contento. Este es el libertador que estábamos esperando. Pero por allí pasaría un soldado. O sencillamente los herodianos,
que ellos eran amigos de los romanos, de las autoridades romanas, les dirían: aquí tenemos a alguien que está incitando a una rebelión en contra del César. Alguien que se está poniendo por encima del César, está diciendo que tenemos que liberarnos, que tenemos que rebelarnos, e inmediatamente atraparían a Jesús, y así como nadie querría seguir a un Mesías que no quería liberar a los judíos de los romanos, nadie querría seguir a un Mesías que está en la cárcel y que no puede hacer nada. O más aún, a un Mesías muerto, por rebelde, contra el Estado, contra el César. Así que, como veis, esta trampa estaba perfectamente diseñada para que Jesús estuviera en ese agujero, o en ese lazo en el que caían de la trampa de los cazadores judíos. No había manera de que pudiera salir. Si respondía sí, mal. Si respondía no, peor. Se ha acabado Jesús. Puerta cerrada. Caso zanjado. Game over. Así que Jesús, dice el versículo 18, conociendo su malicia, sabiendo perfectamente qué es lo que estaba ocurriendo en su corazón. Ellos no tenían la mínima intención de saber qué es lo que decía la ley acerca de los impuestos. La más mínima intención. Ellos no querían aprender nada de Jesús. Todas estas palabras bonitas que habían dicho acerca de Jesús, para ellos eran mentiras puras y duras, a pesar de que era toda la verdad. Pero para ellos era simplemente la manera de endulzar una trampa. Realmente lo que ellos querían era acabar con alguien que podía limitar su propio poder. Realmente ellos lo único que estaban haciendo es intentar edificarse un altar a ellos mismos y quitar esta piedra que estaba en medio del camino, que se llamaba Jesús, hijo de José de Nazaret. Así que Jesús les dice: ¿por qué me ponéis a prueba? ¿Por qué me tendéis esta trampa? Coma. Hipócritas, falsos, embusteros, mentirosos. Todas las palabras que estáis diciendo son falsedades. Lo único que estáis poniendo de manifiesto es vuestro ego, vuestra rebelión. Hipócritas. No es la primera vez ni será la última que Jesús les llama hipócritas. Da para largo la cosa a los fariseos. Pero Jesús dijo: a ver, hay una moneda con la que se paga el impuesto por ahí. La moneda con la que se pagaba el impuesto era el denario. Hemos hablado alguna vez del denario, ¿verdad? Era el pago de un salario de un día, el jornal de un día. Más o menos lo que hoy se equivaldría a 50 euros, por decir, ¿vale? Más o menos. ¿Tenéis por ahí algún denario? Sí, había muchísimos denarios, claro. Recordad que había gente de todas partes del imperio en ese momento en Jerusalén, y esa era la moneda que circulaba por todo el imperio, el denario. ¿Quién es el que está en esa moneda? ¿Cuál es la inscripción? Aquí tenemos un denario probablemente como el que tuvo Jesús. Este es un denario del Principado de la época de Tiberio, ¿vale? Que era el emperador que estaba en la época de Jesús. Había una cara y una cruz, como veis, ¿vale? En el anverso, en la cara, por aquí, empieza por aquí yo creo, pone: Tiberio César Augusto, hijo del divino Augusto. Eso es lo que pone aquí, ¿vale? Y aquí había un trono, aquí está la cara de Tiberio, aquí hay un trono, y estaba escrito: Divus et Pontifex Maximus. ¿Qué significa eso? Dios y sumo sacerdote. Eso es lo que, nada menos, ¿eh? No te creas tú que se decía cualquier minducia de él. Así que Jesús le dice: ¿qué es esta moneda? ¿De quién es esa inscripción? ¿Quién es esa cara? Y le dicen: pues es del César. Muy bien, es del César. Y la inscripción, pues es del César, aquí, Tiberio, César Augusto. Muy bien. Así que, este es Tiberio, este es el César. Dadle al César lo que es del César. Y me gustaría llamar la atención sobre la palabra dad o dadle. ¿Por qué? Literalmente significa algo así como cumplir una obligación contractual
que tenéis. Es decir, no está diciendo dadle en el sentido de regalarle, ¿vale? Dadle algo porque os apetece, porque os viene bien, porque os cae bien, porque es un tío guay. No, no, no. Dadle al César, es decir, tenéis la obligación de darle al César. Es vuestra obligación, es un mandato. Dárselo. Dadle al César lo que al César le corresponde. Todo lo que al César le corresponde. Hasta el último céntimo de lo que le corresponde al César. Y dadle a Dios lo que es de Dios. Todo lo que a Dios le corresponde. Hasta el último céntimo de lo que a Dios le corresponde. Hay algunas personas que piensan que en este sentido, Jesús realmente lo que estaba diciendo es dárselo todo a Dios. ¿Por qué? Porque es verdad que, por ejemplo, tenemos el salmista que nos dice Dios es la tierra y su plenitud. En última instancia, todo es de Dios. Es verdad. Pero yo no creo que estuviera diciendo eso Jesús. ¿Por qué? Eso iría en contra del argumento que Jesús está usando. Fijaos que le dan a escoger a Jesús entre dos extremos. ¿Hay que darle al César o hay que darle a Dios? Y Jesús lo que hace es elevar los dos extremos. A Jesús le están diciendo, cara o cruz. Y Jesús dice, no, no, no. Cara y cruz. Las dos cosas. Ambas cosas. Dale al César, dale a Dios. A César todo lo que le corresponde a César, a Dios todo lo que le corresponde a Dios. Así que en un sentido, darle a César lo que es del César significa que Jesús estaba dándole la razón a los herodianos. Jesús no evadió la pregunta. ¿Es lícito dar impuesto al César? Y Jesús responde con un rotundo sí. Es lícito dar impuesto al César. No solamente es lícito, es mandatorio, es obligatorio. Tenéis que darle al César lo que es del César. Hasta el último denario de los impuestos tenéis que dárselo. ¿Sabes? El imponer unos impuestos razonables al pueblo es una de las labores legítimas de un gobierno. Es decir, Dios es el que ha permitido que existan estos impuestos. Dios es el que ha permitido que exista ese gobierno. Por lo tanto, es legítimo que esos impuestos existan. Y como ciudadanos, esos impuestos tienen que ser pagados. Lo que está aquí viendo, luego lo vamos a ver un poco más claramente, pero lo que está aquí ocurriendo es algo así como una escalera, como una escala de autoridades. Luego lo vamos a ver más claro en otro texto. Pero Dios es la máxima autoridad. Él es el Rey de Reyes, el Señor Supremo, ¿verdad? Bajo su autoridad hay otras autoridades que están en un escalón más bajo. Estas autoridades son las autoridades humanas, los gobiernos, los estados, reyes inferiores a Dios. Por lo tanto, si Dios permite que esos reyes inferiores estén ahí, si Dios permite que esos reyes inferiores cobren impuestos, nuestra obligación delante de Dios es obedecer a esos reyes secundarios. ¿Entendéis? Es más o menos como si... ahora cuando venga Álvaro, pues un día queremos Rebeca y yo desahogarnos y dar un paseo. Y entonces le decimos a Cami, Cami, por favor, ¿puedes cuidar a nuestros hijos esta tarde para que vayamos a tomar un café? Entonces Cami dice, sí, claro, encantada. Y nosotros a Miriam y a Alicia, sobre todo, porque Álvaro iba a entender poco, pero a Miriam y a Alicia le decimos, portaos bien con Cami, obedeced a Cami en todo lo que os diga. Cuando Miriam y Alicia, mis dos hijas, ¿están obedeciendo a Cami? ¿Están obedeciendo a Cami solo? No, también me están obedeciendo a mí. Porque yo soy el que les ha dicho que obedezcan a Cami, ¿entendéis? Eso es exactamente el orden que se está imponiendo aquí. Al estar obedeciendo a nuestro gobierno, si estamos obedeciendo a Dios. ¿Vale? Así que Jesús dice, sí, pagad el impuesto. Hacedlo. Le daba la razón a los herodianos. Hay que dar al César lo que es del César. ¿Qué es lo que es del César? Nuestra lealtad. Nuestros impuestos, nuestra obediencia. De hecho, por ejemplo, estaba pensando en
un personaje, obispo de Esmirna, a finales del siglo I, principios del siglo II, hasta mediados del siglo II, creo que murió en 144. Se llamaba Policarpo de Esmirna. Él murió muy ancianito ya, y él murió por no ofrecer incienso al César. Y cuando él estaba charlando con el oficial, que podía librarle de la muerte, de hecho el oficial estaba diciendo, venga, es que es una cosa tan tonta, quema el incienso y te dejo ir. El oficial quería liberarle, era una persona muy querida este Policarpo. Él decía, lo que estáis haciendo es una tontería, romanos. No vais a encontrar a ninguna persona más leal al emperador que un cristiano. Dejad de matar a los cristianos. Somos los más leales, somos los que mejor obedecemos, somos los que... Porque al estar obedeciendo al emperador, al estar obedeciendo al gobierno, estamos obedeciendo a Dios. No vamos a ir en contra de vosotros, dejad de perseguirnos. Ahora, cuidado, lo que no vamos a hacer es dar un paso más de lo que debemos dar. Nosotros le vamos a dar al César todo lo que es de César, hasta el último céntimo. Ahora, eso sí, ni un céntimo más, ¿eh? Ni un céntimo más. ¿Recordáis la inscripción? Divus et pontifex maximus, Dios y sumo sacerdote. Yo al César le voy a dar mi impuesto, le voy a dar mi lealtad. Ahora, no me pidas que le dé mi adoración, porque no se la voy a dar. Le doy todo lo que le debo dar. Ni una miaja más. Nada de nada. Pero no se quedó ahí, también le dio la razón a los fariseos. Dale al César lo que es del César, sí, absolutamente todo, pero dale a Dios lo que es de Dios. Todo, hasta el último céntimo. ¿Saben? La autoridad no está dividida entre el poder eterno, entre el poder divino y el poder terrenal. Hay una sola autoridad, en este mundo, una sola autoridad. Se llama Jesucristo. No hay nadie que esté por encima de esta autoridad divina. Absolutamente nadie. Ningún gobierno, ningún estado, ningún ejército. No hay nadie, ninguna filosofía, ningún sabiondo. No hay absolutamente nadie que esté por encima. Él es la máxima autoridad. ¿Recordáis una de las grandes lecciones que hemos aprendido de estudiar el libro de Daniel? Dios es el que pone y quita reyes. Dios es el que está por encima de los imperios que se supone que gobiernan el mundo. No. Dios es el que gobierna el mundo. Dios es el que usa, el que mueve esos imperios para llevar a cabo su soberana voluntad. Pero en última instancia es Él la única, la irreprochable autoridad en este mundo. Así que, una manera de obedecer a esta máxima autoridad es obedecer a las autoridades secundarias que tenemos. Pero siempre recordando que nuestra máxima lealtad se debe a nuestro Señor. Siempre. Siempre. Por ejemplo, ahora mismo, en estos tiempos, en nuestros tiempos, estamos viviendo algo así como una deriva. Hasta que dentro de poco, yo creo que nosotros vamos a estar perseguidos por decir lo que Dios dice en su palabra, ¿sabes? Y si a mí me meten preso en la cárcel por decir que tu identidad no depende de lo que tú sientas o de lo que tú quieras, sino de la identidad que Dios te ha dado a ti, que tu identidad depende de tu Creador, y no de tus apetencias personales. Si a mí me meten preso por decir eso, pues bendito sea el Señor del cielo. Y ya está. Él es la máxima autoridad. Yo debo obedecer a las autoridades secundarias siempre y cuando esas autoridades secundarias no vayan en contra de la autoridad de Dios, o en aquellos aspectos en los que no vayan en contra de la obediencia que yo le debo a Dios. Así que dale a César lo que es de César, dale a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es lo que es de Dios? De Dios es la honra, solo debo honrarle a Él. De Dios es la gratitud. En última instancia, Él es el que nos da todas las cosas. ¿Sabes? Si a ti te echan de tu trabajo y puedes estar cobrando el paro, sí, qué bien que tenemos el paro. Pero en última instancia, gracias Señor, porque este dinero viene de ti. Si tú estás trabajando y estás recibiendo tu salario por estar trabajando, sí, muchas gracias al jefe, al empresario que te está dando el trabajo, y que Dios le bendiga grandemente, muchas gracias. Pero
En última instancia, tu sueldo viene de Dios. Amén. Si tú estás enfermo y tienes que ir al hospital y te curas, muchas gracias a los médicos, muchas gracias a los investigadores, muchas gracias. Amén. Pero en última instancia, es Dios el que te sana y es Él el que merece el máximo agradecimiento. Él es al que le corresponde la gloria. Él es la persona a la que le debemos la máxima obediencia. Y si en algún momento alguna de las autoridades secundarias nos están haciendo decidir entre si obedecemos al gobierno, obedecemos a Dios, no tenemos que tener la mínima duda de que el Señor es mi Señor. Amén. Punto. No hay más. Así que hay que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No hay que dar al César lo que es de Dios. ¿Vale? Eso no se debe hacer. La respuesta de Jesús fue tan impresionante, dice que se quedaron maravillados y dejándole se fueron a tramar la siguiente, pero se quedaron con la boca cerrada, no pudieron responderle nada. Jesús sencillamente se había zafado de la trampa de una manera magistral y dando una lección impresionante. Vamos a Romanos capítulo 13. A partir del versículo 1, dice así, Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. ¿Veis la escala de autoridades, como estábamos diciendo? Por consiguiente, el que resiste a la autoridad y al ordenado por Dios se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Porque, versículo 3, los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás elogios de ella. Pues es para ti un ministro de Dios para bien, hablando del gobierno, ¿eh? Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto también pagáis impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Versículo 7. Pagad a todos lo que debáis. Al que impuesto, impuesto. Al que tributo, tributo. Al que temor, temor. Al que honor, honor. Al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Obedecer a las autoridades es una obligación que tenemos, no solamente como ciudadanos, que también, pero especialmente como cristianos. Si queremos obedecer y servir a nuestro Dios, una de las maneras, uno de los campos en lo que tenemos que hacerlo es obedeciendo lealmente al gobierno, a las autoridades, al ayuntamiento, a cada una de las instituciones que están sobre nosotros, que tienen autoridad sobre nosotros. Pablo dice, de hecho, que el gobierno tiene la espada, tiene el uso legítimo de la fuerza. Esto es algo que Dios le ha dado, no es algo que el gobierno se haya arrogado a sí mismo, no. Dios le ha dado esta espada para perseguir al injusto, para perseguir al que hace el mal. Así que, por ejemplo, en esta iglesia, ¿sabéis? Hace 13 meses, por estas fechas, estamos unos 80 aquí metidos. Hoy solo podemos 33. Tenemos que ir todos con mascarilla. Estamos ventilando. Estamos intentando cumplir las medidas sanitarias. Porque debemos obedecer al gobierno. Además de por medidas sanitarias en sí. Pero porque debemos obedecer al gobierno. Esto significa que debemos pagar los impuestos. Esto significa que debemos cumplir las leyes de tráfico. Esto significa que debemos votar en las próximas elecciones del 4 de mayo como ciudadanos y también como cristianos. Debemos votar en conciencia a los que nosotros pensemos que vayan a cumplir mejor los valores que Dios nos manda. Pero, ¿sabes? Esto no significa que nosotros solamente debamos obedecer en aquellas cosas en las que a nosotros nos parece bien obedecer. Quizás estéis pensando, claro, esto es muy fácil decirlo Pablo, ¿no? Todo esto del capítulo 13 de Romanos. Someteos a las autoridades y tal. Lo llama un ministro de Dios para bien, el gobierno.
Claro, Pablo no estaba en el gobierno de Pedro Sánchez. ¿Tú sabes quién estaba gobernando cuando Pablo dijo esto? ¿Sabes quién tenía el principado en este momento? ¿Te suena un tal Nerón? ¿Te suena? ¿Tú sabes lo que hacía Nerón con los impuestos que pagaban? Nerón construyó un palacio impresionante, la Domus Aurea, la residencia de los Césares. En este palacio tan increíble, tenía un jardín espectacular en el que él celebraba fiestas con toda clase de generaciones, orgías. ¿Sabes lo que le encantaba usar como iluminación para estas orgías? Cristianos ardiendo, atados a estacas. Nos quejamos de Pedro Sánchez. No tenemos solamente que obedecer en aquellas cosas que nos parecen bien. Por ejemplo, hablando de impuestos, ¿qué creéis? ¿Que pagamos mucho impuesto o poco impuesto aquí en España? Mucho. Estaba leyendo ayer precisamente en un artículo de una revista económica que, haciendo el cálculo total desde el momento en el que recibimos el sueldo hasta el final, que hemos terminado de deshacernos de ello, de 1.600 euros hemos pagado de impuestos 1.200 euros. Oh. Aquí en España. Entre el IRPF, que si la seguridad social, que si el impuesto de no sé qué, el impuesto de carburante, el impuesto de tal, de cual, el IVA, todas las cosas. 1.200 de 1.600. De hecho, tenemos, he puesto aquí en un principio dobles y triples imposiciones. No, multiplísimas imposiciones. Por ejemplo, tú cobras un sueldo, ¿no? Tanto, X, lo que sea. De ese sueldo tú pagas impuestos, ¿verdad? Pagas IRPF, pagas el Seguridad Social, pagas todos los impuestos que tienes que pagar. Vale. Después de pagar esos impuestos te quedas con una cantidad más pequeña de tu sueldo. Con esa cantidad más pequeña pagas la hipoteca. Cuando tú pagas una hipoteca estás pagando impuestos, doble impuesto por lo mismo que has cobrado en un principio. 2 veces. Estás pagando la hipoteca, pero además todos los años te llega el impuesto de bienes inmuebles, ¿verdad? IBI. ¡Pum! 3 veces. 3 veces llevas pagado por lo mismo. Por lo mismo. Has terminado de pagar todo, has pagado todos tus impuestos, muy bien, te mueres. Y quieres que tu piso que has pagado con la hipoteca, que ya llevas 3 veces pagado impuestos, lo herede tu hijo. Impuestos sobre transmisión patrimonial, donaciones y sucesiones. Muy bien. 4 veces has pagado impuestos por lo mismo, para que tus hijos puedan tener el privilegio de poder seguir pagando año tras año el impuesto de bienes inmuebles 5 veces el mismo dinero que ha salido de tu bolsillo. Es una voracidad impositiva tremenda. Tremenda. Es un robo. Pero es un robo legal. ¿Para qué van esos impuestos? ¿Para qué van tus impuestos? ¿Sabes parte de tus impuestos para qué van? Para pagar a unos señores que van a ir al colegio de tus hijos, a meterles la homosexualidad en la cabeza, a adoctrinarles en la ideología de género, a animarles a que se cambien de sexo, a que corten por lo sano, se hormonen y si es niño se hagan niña y si es niña se haga niño. A eso van tus impuestos, ¿eh? Tus impuestos van a pagar el asesinato de niños en el vientre de su madre. A eso van tus impuestos, ¿lo sabes? Tus impuestos de aquí a 2 meses van a ir a pagar para que personas que son una carga para la sociedad puedan ser ajusticiadas y liberar a la sociedad de esa carga mediante la eutanasia. Para eso van tus impuestos, ¿lo sabías? Tus impuestos van a pagar políticas y políticos corruptos. Para eso van tus impuestos. ¿Te gusta la imagen que te estoy pintando? ¿No te gusta, verdad? ¿No te gusta que te roben legalmente para eso, verdad? Pero ¿sabes? El hecho de que te guste o no te guste no quiere decir que debas o que no debas pagarlo. ¿No te gustan los impuestos? Eleva una iniciativa ciudadana, por ejemplo, para bajar los impuestos. Suerte con ello. ¿No te gustan los impuestos? Hazte político. Yo creo que hacen falta más políticos cristianos.
¿Te gustan los impuestos? ¿No te gustan? Pues intenta pensar mejor y vota algún partido que quiera bajar los impuestos. Hay maneras en las que se podrían bajar los impuestos. Pero mientras tanto, siempre debemos dar hasta el último céntimo de lo que le corresponde al César. Como cristianos debemos ser los número 1 en nuestra lealtad al gobierno, cumpliendo escrupulosamente todas las leyes que debemos cumplir. ¿Sabes? Este texto, específicamente el versículo 21, es la base del principio de la reforma de la división entre la Iglesia y el Estado. Al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. En esta Iglesia creemos firmemente en esto. De hecho, es una de las razones por las que somos bautistas. División entre la Iglesia y el Estado. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, en nuestra Iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Aquí en esta Iglesia no recibimos un duro de subvenciones del gobierno. Absolutamente todo, hasta el último céntimo, viene de las donaciones de las personas que lo dan porque quieren. Porque queremos, porque queréis. Hasta el último céntimo. No recibimos un duro de nadie más. De ninguna institución, de ningún gobierno. ¿Por qué? Porque creemos que si recibimos dinero del gobierno nos convertimos en vasallos de ese gobierno. Y que por lo tanto, junto con ese dinero, podría venir una imposición de hablar o no hablar de determinadas cosas. Y nosotros preferimos ser libres para obedecer a nuestro Señor. Amén. Sí, Señor. Creemos en la división de la Iglesia y el Estado, porque, por ejemplo, a mí nunca me veréis aquí deciros que tenéis que votar a este partido o al otro. Hablamos de este tipo de cosas y de las razones por las que deberíamos pensar en votar a un partido o a otro. Pero yo no voy a ir a favor de un partido o de otro en concreto. Aquí nunca, en este local, nunca veréis, al menos mientras yo pueda evitarlo, un mitin de un partido político. Nunca. ¿Por qué? Porque es una cosa completamente diferente. Porque creemos en la división de la Iglesia y el Estado. Como Iglesia, es verdad que no nos metemos en temas políticos, como estaba diciendo antes. Pero sí que hablamos de cosas que tienen que ver con la política, ¿eh? Sí. De hecho, estamos ahora teniendo una serie de charlas de ética, ¿verdad? Estuvimos hablando, Adam nos estuvo hablando el domingo pasado acerca del aborto. Si Dios quiere, este próximo mes, a mí me gustaría estar hablando acerca de la eutanasia, vamos a hablar de la homosexualidad, vamos a hablar de la ideología de género, vamos a hablar de temas de las que ahora mismo se están hablando en el Congreso de los Diputados. ¿Qué significa eso? ¿Que nos estamos metiendo en política? No. Eso significa que nosotros vamos a seguir diciendo lo que dice la Biblia, aunque sea lo contrario a lo que dice el gobierno. Porque nosotros, ante todo, tenemos un Señor en el cielo, y es a Él a quien le debemos la máxima pleitesía. Y si eso significa que nos van a denunciar por delito de odio, pues bendito sea Dios. Y ya está. Una de las consecuencias de darle a Dios lo que es de Dios tiene que ver también con nuestro bolsillo. Tiene que ver con nuestras ofrendas. Tiene que ver con nuestro corazón al dar nuestras ofrendas. En el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, tenían el diezmo, ¿verdad? Que daban. En el Nuevo Testamento, la verdad, aunque quizá a algunos nos gustaría que pusiera algo más específico, no habla del diezmo como algo que tenemos que dar los cristianos. Nunca lo ha dicho. No sé si se me pasa algún versículo que se os ocurre. No lo dice. Por ejemplo, en 2 Corintios 9, 7... Segunda de Corintios 9:7 dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. ¿Qué es lo primero que Dios pide en cuanto a nuestra ofrenda? Nuestro corazón. Nuestro corazón es la primera ofrenda que tenemos que dar. Nuestro servicio a los demás, a la iglesia, a nuestro Dios, es nuestra primera ofrenda que debemos de dar. Ahora, yo pienso personalmente, y por ejemplo hablando con Ricardo, él piensa también lo mismo, que para mí, lo que yo quiero para mí es dar al menos el 10%. Creo que el diezmo es un buen punto de partida. No como obligación, tienes que dar esto, ¿sabes? Yo no tengo ni idea de lo que dais cada uno de vosotros. Ni lo sé, ni me importa, ni quiero saberlo nunca. No lo sé.
Eso lo sabes tú, eso es algo que tú debes tratar con Dios. Ponte delante de Dios. ¿Cuánto te ha dado Dios? ¿Cuán agradecido estás a Dios? Y háblalo. Trátalo con Él, que Él te dé sabiduría, que Él te dé lucidez, que Él te ayude a tomar esta decisión. Yo quiero por lo menos el 10%, de ahí para arriba, dependiendo de cómo Dios me vaya bendiciendo. Esa es mi convicción personal. ¿Vale? Lo que sí que creo que deberíamos dar es a Dios lo primero. Es por eso precisamente que el domingo que viene pasamos la ofrenda, el primer domingo de mes. ¿Por qué el primer domingo de mes? Porque es cuando cobramos. Si yo tuviera que dar a final de mes, pues daría, yo qué sé, si me sobran 5 o 10 eurillos. Lo que me vaya sobrando, ¿no? Después de pasar el mes, a ver si llego a final de mes, lo primero, a ver si llego. Si me sobran 5 o 10, pues bien va, ¿no? No, yo quiero darle a Dios lo primero. Amén. Sí, Señor. Es que no voy a llegar a fin de mes. ¿Recuerda lo que hemos estado diciendo? Es Dios el que te paga. Señor. Sí. Tenemos un Dios que da. Tenemos un Dios en el que podemos confiar profundamente. Señor. Aún no he visto a un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Amén. Sí, Señor. Dios es el que nos da. Podemos confiar en Él. Podemos darle tranquilamente. Él es la máxima autoridad. Debemos estar completamente tranquilos en cuanto a quién nos gobierna. Quizá no te guste, quizá estés encantado con el gobierno que tenemos en la Moncloa, no lo sé. Pero ¿sabes? Dios lo tiene absolutamente bajo su control. Sí, Señor. Están haciendo auténticas barbaridades con los impuestos que pagamos, eso sí lo sé. ¿Sabes qué? Ellos darán cuenta delante de Dios un día. No es nuestra responsabilidad. Dios se ocupará de ellos. No te preocupes. No sufras por eso. Él lo tiene todo bajo control. Él va a traer a cada uno a cuenta. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer por ellos? Debemos orar por nuestros gobernantes. Sí, Señor. Debemos orar por Pedro Sánchez. Debemos orar por Isabel Díaz Ayuso. Debemos orar por las personas que tenemos por encima de nosotros para que sean sabios, para que sepan administrar, para que sepan castigar el mal y premiar el bien. Eso Sí, es. Señor. Eso es. Debemos orar por ellos, debemos obedecerles, darles hasta el último céntimo de lo que a ellos les corresponde. ¿Duele? Duele, claro que duele. El bolsillo duele mucho, ¿verdad? Pero es lo que debemos hacer. Es lo que Dios nos pide y Él lo tiene todo bajo control. Él puede usar cualquier cosa para establecer su soberana voluntad. Pero sobre todo, por encima de todo, debemos obedecer a Dios. Sí, Señor. Poco tiempo después de esta misma conversación, los discípulos de Jesús se vieron delante del Sanedrín, la máxima autoridad de los líderes religiosos de los judíos, y les dijeron que dejaran de predicar en el nombre de Jesús. Eso es. Y estos discípulos le dijeron, a ver, señores religiosos, mirad vosotros, considerad, pensadlo, si creéis que debemos obedecer a los hombres antes que a Dios, o a Dios antes que a los hombres. Ah. La ecuación cae por su propio peso. Nosotros debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Debemos obedecerle por encima de lo que nos duela en el bolsillo. Debemos obedecerle por encima de lo que nos apetezca. Debemos obedecerle por encima de lo que pensemos que sea justo incluso. Ah. Debemos obedecerle incluso cuando no queramos perdonar a esa persona que nos ha hecho tanto mal. Debemos obedecerle incluso cuando ello nos lleve a que nos insulten o a que digan toda clase de mal contra nosotros mintiendo. Debemos obedecerle incluso cuando no nos apetezca ayudar a otros, incluso cuando pensemos que ese otro merezca que hablemos mal de él, debemos bendecir y no maldecir. Debemos obedecer a nuestro Señor lo primero de todo. Y me gustaría terminar sencillamente animando a cada una de las personas que estáis aquí y que nunca habéis tomado una decisión personal de confiar en Jesucristo como vuestro Salvador personal. Eso es. Jesús es el Salvador del mundo, pero si tú no has confiado en Él, si tú no te has rendido delante de Él, Él no es tu Salvador. Jesús es el Señor del mundo, pero si tú no has confiado en Él, Él no es tu Señor. Y sabes, un día va a traer a cada uno a cuenta. Y solamente los que hayamos confiado en Jesucristo podremos pasar adelante. Vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por esta gran lección que a mí personalmente me toca bastante. Sí, sí.
y ayúdame a ser mejor ciudadano para ser mejor cristiano, Señor. Ayúdame a ser mejor cristiano para ser mejor ciudadano. Ayúdame sobre todo a honrar a tu Hijo Jesucristo. Ayúdame a mostrar a tu Hijo Jesucristo delante de otros, Señor. Ayúdanos a ser una buena iglesia, Señor. Una buena iglesia que esté siempre honrando a las autoridades, pero sobre todo que esté siempre honrando a nuestro Redentor Jesucristo. Te quiero rogar especialmente por cada una de las personas que están aquí, que nunca han tomado la decisión personal de creer en Cristo como su único Salvador, como su suficiente Salvador. Que hoy sea el día en el que le convenzas de pecado por medio de tu Espíritu Santo. Que hoy sea el día de salvación, Señor. Que puedan rendirse delante de ti. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Que Dios os bendiga.